debe ser sistemático y metódico. Única forma de trabajar con objetividad y obtener mayores resultados o mayor precisión en el estudio del caso. Un gusto saludarlos, mi nombre es Federico Baudino, estoy como coordinador de este ciclo de conferencias. Empezamos el día número 9, estamos en la penúltima conferencia. Agradecerles a ustedes que estén del otro lado, que hicieron posible este ciclo, que estamos pasando todos juntos, conectados y unidos en esta cuarentena. Para mí es un gusto presentarles un ponente que va a hablar con un vasto conocimiento de la temática, Jairo Olvera, mexicano, de más de 20 años de experiencia como perito de la defensa y autor del libro de metodología de la investigación en la criminalística. Un gusto saludarte, Jairo. Igualmente, Federico, un verdadero placer y muchas gracias por la oportunidad. La idea es que cada uno de ustedes esté muy cerca del teclado porque cada tanto vamos a hacer preguntas. Jairo me planteó que quiere hacerles preguntas para que ustedes respondan por sí o por no. Para hacerlo más rápido pueden poner 1, sí, y 2, que significa no. Si ustedes quieren, va a ser más rápido leerlos. Cosa de poder hacerlo un poquito más dinámico. Ustedes saben que al final de la conferencia tienen la opción de un certificado con aval universitario, que es una decisión de ustedes, que van a tener que esperar hasta el final para poder acceder al mismo. Así que, Jairo, gracias por estar del otro lado y te doy la clase. Muchas gracias, Federico. Pues hola a todos, todo Latinoamérica y Centroamérica. Les agradecemos mucho estos días que han estado sentados en su computadora, en sus celulares. Quédense en casa, es muy importante esa parte de siempre estar atendiendo las instrucciones de nuestros gobiernos. Y lógicamente es protegernos a nuestras familias. Son épocas muy difíciles que se están viviendo, entonces es importante que sigamos esas recomendaciones y lógicamente agradecerle infinitamente a Federico esta enorme idea que tuvo para desestresarnos, aprender y estar en comunicación activa con todos ustedes. Y también dentro de mis ponencias, de mis pláticas que doy, siempre me han preguntado, oiga, maestro, ¿cuántos años tiene de docente? Pues hasta ahorita, en esta fecha, tengo 16 años como docente. Pero dentro de esos 16 años, lo que más orgullo me da es decirles que tengo más de 30 años como estudiante. Y seguir estudiando y seguir capacitándonos creo que es el éxito de todo profesionista. Y si no todo el éxito, es un parteaguas para más adelante. Pero bien, después de esta introducción y agradecimientos a Federico, pues les voy a platicar mucho de la metodología de la investigación. Y cuando nosotros escuchamos lo que es la metodología de la investigación, en automático o de manera inmediata, nos dice o nos llega el proceso de que es de flojera, es procesal, es mucha teoría, no nos sirve de nada si yo ya sé qué hay que hacer. Entonces, todos esos elementos creo que hoy van a dispersarse porque vamos a generar un poco la necesidad de qué es la metodología, cómo se aplica, pero sobre todo ustedes como peritos, ya sean peritos oficiales, peritos de defensa, pues nos vamos a dar cuenta que no nada más es aplicar un método, sino es un método sistematizado, pero aplicable, funcional, que nos va a permitir o nos va a poder conllevar a un resultado óptimo. Cuando hablamos de resultados óptimos, muchas veces, y he estado en pláticas internacionales, que me dicen, esa palabra nos deja mucha ambigüedad. Pero también el ser óptimo, cuando les digo, bueno, una sentencia por homicidio calificado, que una persona mata a su suegro con 2 disparos de arma de fuego, pues que le hayan clasificado 12 años de sentencia en vez de 45, creo que es un resultado óptimo. El deseado que hubiera habido absolución del caso, pero 12 años creo que estamos en un razonamiento pleno.
Pero bien, vamos a empezar con esta definición, toda la temática. No crean que van a ser muchos textos, es solamente este, que quiero que ustedes como espectadores en este punto, lo capten y lo vean como una definición completamente internacional. Estamos hablando que la teoría del caso es el planteamiento metodológico que cada una de las partes debe de realizar desde el momento que han tomado conocimiento de los hechos. Fíjense la importancia cuando hablamos de la teoría del caso. Habla de una metodología, quiere decir que hay un proceso, que hay un objetivo a realizar. Pero sobre todo, no nada más de los hechos, nos dice que tiene el fin de proporcionar un significado y orientación a los hechos bajo una norma jurídica, ya sean sustantivas o procesales. Así como el material, aquí es donde entran ustedes, pero entran en un proceso metodológico para el trabajo del material probatorio, ¿sí? Que se ha recabado durante toda una investigación. ¿Qué quiere decir todo esto, jóvenes? Que cuando nosotros estamos hablando de la teoría del caso, como quedó asentado, que es el planteamiento metodológico de dos partes. Uno es el que acusa y otro es el que defiende. Antes existía pues la teoría, existía el dicho que el que acusaba tenía la obligación o tenía ese, ¿cómo se puede decir? Tenía la obligación de demostrar. Y la defensa lo que hacía, llevaba una defensa pasiva, no hacía nada. Pues peritajes, ¿para qué? Para eso tenemos a la Fiscalía, o antes Ministerio Público, pues para que aporte pruebas. Y lo que no, pues ya emitiré algún elemento, algún recurso para desecharlo. Sin embargo, cuando entramos a este nuevo sistema, entramos a este nuevo conflicto de que ya estamos en un proceso más debatible, sí, ya es adversarial, uno pregunta, uno contesta y después el otro pregunta y el otro tiene que contestar. Entonces ya entramos en un método, ¿sí? De las partes. Uno hace una teoría y dice, bueno, una persona violó a otra bajo estos esquemas. Y la contraparte, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, voy a decir que no la violó bajo estos elementos. ¿Y quién va a ganar? Pues el que tenga mayor convicción, pero no nada más por convencer, sino el que tenga mayor elementos, el que tenga mayor variable de conjugar esos elementos para poder de esa manera hacer un conjunto de estructuras, vamos a ponerle un elemento de estructuras determinantes para decir por qué sí lo realizó o el por qué no lo realizó. Bien, ahora, esta orientación es una estrategia, ¿sí? ¿Hasta qué momento, hasta qué punto nosotros esa estrategia podemos cambiarla, podemos moverla? Ahí vamos a entrar en otro elemento que no vamos a hacer mucho hincapié, porque nos tendríamos que brincar directamente a lo que es derecho procesal. Y lógicamente el derecho procesal en cada uno de nuestros países va a tener el mismo sustento, sin embargo, va a tener variables, va a tener cosas que no son sustantivas en cada uno de nuestros procesos. Pero al fin y al cabo, la estrategia y la orientación estratégica es la misma. Cada quien tiene que realizar un análisis, pero vamos a empezar por esa palabra. Todos mis catedráticos, cuando estuve haciendo la maestría en Vancouver, pues tuve la fortuna de tener maestros de todo el mundo y me hacían mucho hincapié de poder desfragmentar y entender cada una de las palabras. Entonces, cuando decimos que es un análisis, bueno, pues es ver, es visualizar, y empiezan a dar una serie de significados, pero no nos vamos a meter tanto en eso. El análisis como tal es poder romper un todo para poderlo analizar por partes, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Tenemos un celular, pues un celular está compuesto una pantalla, de un touch, un micrófono, una carcasa y una infinidad de elementos. Pero cuando hablamos
de un delito, un estudio social de fenómenos sociales, un homicidio, una violación, un secuestro, lesiones, cualquier tipo de delito, pues entonces vamos a tener elementos fácticos. Y también el análisis del elemento fáctico, vamos a entrar a otro elemento muy escabroso, que el elemento fáctico no es nada más que el hecho de decir modo, tiempo y lugar de un fenómeno social. Hablemos de un delito, pero también hay elementos fácticos de la conducta social de una marcha, de la conducta social de los políticos. Esos son elementos fácticos, son elementos que nos van a transcurrir en un modo, en un tiempo y un lugar. ¿Sale? Bien, y posteriormente vamos a estudiar esos elementos fácticos, pero sobre un material probatorio. Entonces aquí entramos todavía más en conflicto. ¿Qué es el material probatorio? Pues son todos esos elementos asociativos, pero fíjense bien, no nada más son los elementos que están asociados, también los que no están asociados, ¿sí? Con el fin de poderlos convertir en una prueba, poderlos convertir en un elemento de aportación tanto a la acusación o a la defensa. Bien, pues vamos un poquito más adelante. Entonces ya quedamos que el análisis es esa desfragmentación, ¿sale? Es romper un esquema. Entonces vamos a hacer un análisis metodológico. Punto número 1, elementos fácticos. Ya quedamos que el elemento fáctico es aquel que nos lleva en un modo, en un tiempo, en un lugar determinado con respecto a un elemento o a un evento o un fenómeno social, como en este caso lo que nos acontece es un delito. Pero nos dice la definición, son elementos relacionados con el hecho, ¿sale? Posteriormente, tenemos que estudiar los análisis, tenemos que analizar el elemento jurídico. El elemento jurídico, no podemos decir que hubo violación si solamente metió abajo la mano de una blusa. Bueno, son tocamientos, eso es abuso sexual, existe en otro encuadramiento. Entonces, siempre tenemos que estar los elementos fácticos con el elemento jurídico. Y por último, y más importante para mí, porque al fin y al cabo es donde se estructura toda esa teoría del caso. Pero ese es un punto particular mío que quede claro, ¿eh? Cuando entramos al elemento probatorio, son los datos de análisis que nos van a llevar a un debate, ¿sí? Y que sirven para sustentar la teoría. Fíjense la importancia de esto. Esta bibliografía donde yo lo extraje es canadiense, pero nos dice que es donde se sustenta una teoría. Fíjense la importancia de ese elemento probatorio, ¿sí? Dentro del análisis complementario del elemento fáctico, que está relacionado completamente con el elemento probatorio, y esto a su vez van a agrupar ¿qué? El elemento jurídico, que lo van a poder estructurar y encuadrar dentro de una norma jurídica, sea cual sea el país. Bien. Entonces, o de dónde parte la investigación, cuál es su inicio, cómo se genera, o cuál es lo que yo tengo que hacer cuando por primera vez se me pone a la mano investigar. Pero también me dicen, bueno, tú me estás hablando de vídeos, me estás hablando de violaciones, me estás hablando de secuestros. Esta parte también se puede realizar en un elemento civil, sí, en un evento familiar, sí, en un evento mercantil, claro. Todos estos elementos que yo les voy a aplicar son aportaciones, son procedimientos que nos van a ayudar absolutamente para todo, para que no se queden con la idea que solamente para realizar un día no sirve. No, también le sirve para el abogado, incluso ayer, sí. Aprovechando que estás haciendo una introducción sobre la generalidad y la importancia de la metodología de la investigación, aprovecho para preguntarte, en tu experiencia como perito de parte, ¿crees vos que el Ministerio Público, la acusación, hace, por lo menos de lo que vos has visto, trabajos metodológicos en lo que es la investigación criminal, el análisis del caso, el análisis de la prueba? ¿Sigue estos pasos de acuerdo a tu opinión? Fíjate,
me ha tocado muy poco, me ha tocado fiscales trabajar en contra de fiscales muy duros, muy duros. Sin embargo, yo creo, yo soy un partidario de que las fiscalías, todo el poder en México, lo que es el poder judicial, es medular del control. ¿A qué me refiero con este control nacional? Yo soy partidario de que existen buenos policías, que existe un buen poder, que existe un buen trabajo que realiza, pero creo que están sobrecargados del trabajo. También creo que esa carga de trabajo les impide poder llevar metodológicamente estos elementos que estamos hablando. Eso no quiere decir que lo hagan mal. Sí, Claro, también, eso es un punto este, interesante lo que vos estás planteando ahí. Te voy a pedir, Jairo, que apagues la cámara para ver si mejora un poquito tu audio, porque se corta un poco, se ve que bajó sí, un poco la señal. ok, Esperemos de, si podés sacar tu cámara, a ver si mejora un poquito el audio. Y mientras tanto, sí, la apreciación que vos decís es correcta. A mí me ha pasado también de tener que trabajar, bueno, trabajando en el Ministerio Público Fiscal como funcionario judicial, pero también trabajé como detective de calle, como perito oficial. Es muy difícil estar al día en todo lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Si podés compartir la pantalla mientras tanto. sí, 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 sí. Sí, no sé qué hice ya, creo que ya. Realmente el trabajo a uno lo colapsa y trata de hacer lo mejor que puede con las mejores herramientas que tiene, ¿sí? Hay Sí, veces que uno le puede echar la culpa al sistema, ¿sí? O le puede echar la culpa al código de adjetivos, es decir, al derecho procesal, que hay veces que hace sí, que uno tenga que ser lento en el trabajo y que no pueda ser resolutivo, sobre todo en que tiene que hacer resoluciones por escrito, y eso hace de que no tenga el tiempo para poder dedicarle como corresponde. Pero eso no significa que, pese a que uno tenga poco tiempo, no pueda trabajar con una metodología. ¿Sí? A eso claro, iba. claro, sí, y de hecho, también he tenido la fortuna que la misma fiscalía, cuando se enfrenta en algunos asuntos de alto impacto, eh, pues he tenido la fortuna de trabajar en coadyuvancia con ellos, que me dicen, ¿sabes qué? No le encuentro por dónde poder establecer una buena teoría para sustentar y formalizar la acusación que le estoy haciendo a tal persona por narcotráfico, por tal delito. Entonces, en ese momento, pues la verdad me siento afortunado que ese tiempo que posiblemente podemos tener los peritos de parte, los peritos de defensa, dedicarlo exclusivamente a un solo asunto y lógicamente, pues vamos a tener un panorama mayor, porque cuando entremos, y lo vamos a ver más adelante, nosotros no podemos realizar una investigación sin antes tener el conocimiento a un 1000%. Yo siempre les doy estos ejemplos. Cuando nosotros terminamos una plática, un conversatorio con alguien, les preguntamos, ¿tienen dudas? Y pues todos en la mayor cantidad nos van a decir, no, no tenemos dudas. Ah, bueno, no es porque el ponente haya sido muy bueno. No generaron dudas porque no tienen el conocimiento. Entonces, entre más conocimientos nosotros tengamos de un tema en particular, más dudas se nos van a generar. ¿Qué Aguas con presión que, esto, chicos. qué presión que le estás poniendo a la audiencia ahora cuando digamos si tienen alguna duda, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, entonces nosotros siempre tenemos para poder ampliar nuestro esquema, tenemos que conocerlo, adentrarnos, familiarizarnos. Me decía un abogado, Perito, ¿qué tiempo te tardas en revisar mi expediente? Una semana. Es que mañana tengo que entregar un dictamen. No, no puedo. No, pues es que fulanito de tal sí me lo hace. Pues llévalo con fulano de tal, pues para que lo haga. Yo no puedo porque yo no puedo apresurarme, porque al fin y al cabo, el trabajo que realice hoy mal hecho, te va o más bien dicho, va a estar en decremento
de lo que tú vas a realizar en una audiencia. Entonces, no podemos, o el perito, sea cual sea su área, no puede aventurarse a darle una leída rápida, sino hacer un acto de investigación, adentrarse, familiarizarse, tener un esquema en su cabeza de todos los elementos, todas las variables existentes dentro de ese problema, para poder decir, ok, lo que vamos, fíjense, después de todo el panorama que hicimos, de todo adentrarnos, en ese momento podemos decir, te puedo ofrecer esta teoría, hablando de un aspecto técnico, ¿sí? Pero hasta que nosotros tengamos ese 100% o ese 1000% del conocimiento total del caso, del asunto que nos están proporcionando, porque es muy importante, chicos, que nosotros tengamos en claro que en nuestras manos, en nuestra cabeza, en nuestra integridad como profesionistas, está el patrimonio de una persona, está la libertad de una persona, está la vida de una persona. Entonces, es muy importante que nosotros, esta investigación que hagamos, este método que realizamos, sea muy estructural, siempre pensando en que de nosotros depende muchas cosas familiares, sociales. Entonces no podemos dejar a la deriva en decir, le voy a echar una ojeada, ya leí 2, 3 páginas, te puedo ofrecer este dictamen y te va a funcionar. No lo podemos hacer, chicos. ¿Algo más que comentar, Federico? No, 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 sigamos adelante. Si vos querés hacer una consulta a los alumnos, en cualquier momento me decís y le activamos el chat, ¿sí? Está bueno Ok, que lo hagamos bien, participar cuando vos quieras, cosa de que lo hagamos más dinámico. es correcto. Bien, chicos, les voy a platicar. Más adelante vamos a entrar a un caso, se los voy a platicar y les vamos a ir comentando, les vamos haciendo preguntas cerradas para que, dependiendo de esto, se van a dar cuenta que esta idea que nosotros vamos a tocar el tema ahorita, que todo parte de una idea. Pero la idea no nada más es pues algo que se me ocurrió, ¿no? Tiene que ser la idea bajo ciertos parámetros. Entonces, más adelante vamos a hacer preguntas cerradas, se abre el chat, contestamos, se cierra el chat para no perder nitidez del conversatorio que estamos teniendo y a su vez tener una idea más general de lo que ustedes están pensando y de ahí vamos a partir a las resoluciones de esta teoría. Bien, entonces, chicos, pues vamos a seguir con el tema, si me lo permites, Federico. ¿De dónde nace una investigación? Y todo nace de una idea, pero la idea, pues, que es, tiende a ser muy ambigua, tiende a generarse mucha confusión con respecto a la idea, porque yo puedo decir, tengo la idea de aventarme de un techo, pero también la lógica, fíjense, también la lógica me dice que si me aviento de un techo, pues me puedo fracturar un pie. Pero también me dice la lógica de otra persona que vive en un departamento, en un quinto piso, va a decir, no te rompes un pie, te vas a matar. Sí, entonces esta idea tiende a ser muy ambigua. Pero ¿de dónde parte esa idea? De nuestros conocimientos, de la lógica que nosotros hemos tenido previa, para poder ir desarrollando hacia dónde queremos ir. Y quiero, por favor, que apunten esto, si tienen una libretita en sus casas, ¿sí? Un papelito, y apunten esto. ¿Sí? ¿A dónde nosotros queremos ir con una investigación? Porque de aquí, de este punto, de esta parte esencial que es la idea, es donde se genera el éxito o el fracaso de una investigación, sin dejar afuera el planteamiento del problema que depende de la idea, chicos, pero ahorita lo platicamos más adelante. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta idea? ¿Sí? Es poder dirigir y enfocar nuestro alcance, no nuestro resultado. Chequen bien esta parte, que es una idea me va a direccionar a un alcance determinado. Pero ¿por qué determinado y por qué no podemos ir por un 100% de nuestra investigación? Porque lamentablemente como estudiamos elementos sociales, depende de muchas variables, tiempo, lugar, temperatura ambiental, visibilidad, el estado emocional en que se encontraba una persona, el estado alcohólico. Entonces, existe un sinfín de variables que no podemos medir.
Pero también esas partes que no pueden ser medibles, también entramos al elemento subjetivo, que es la percepción de la persona. Por eso se dice que la idea es esa búsqueda de lo que queremos demostrar, pero con un alcance determinado. Pero ese alcance, ¿de qué depende? Pues de variables, ¿sí? Y este objeto puede variar dependiendo de la experticia de los involucrados. Pero ¿por qué hay más involucrados en una investigación de elementos sociales? Pues porque existe un abogado, existe un consultor, existe el perito en criminalística de campo, existe un médico, existe un psicólogo, existe un criminólogo, existe un pediatra, existe incluso psicólogos pediátricos, porque también nos pueden debatir por ese elemento, pero también existen muchos elementos. Entonces, cuando ese conjunto de ideas se llenan, pues no todo es ideal, no todo es óptimo, porque lo que me diga el criminólogo, que me diga, ¿sabes qué? Es que pues esta persona sí tiene las características propicias de un agresor sexual. Ah, caray, pues lo que queremos es decir de que no, él no fue. Entonces tenemos que empezar a ajustar, ¿sí? Lógicamente, sin dejar la ética y el profesionalismo de lo que estamos haciendo, que quede claro. Bien, la importancia de tener una buena idea. Y buena, se lo estoy dejando en rojo, porque bueno es un sustantivo o un adjetivo calificativo que no podemos medir. Para quién es bueno y para quién es malo, ¿no? Sin embargo, creo que queda claro esa, pues la idea que quiero darles a entender, de tener una buena idea tiene que ser óptima, ¿sí? Bien, nos dice, la fuente de la idea, de las ideas, declaraciones, videos, fotografías, entrevistas, puede haber infinidad. La fuente es aquella de donde nos emanan nuestras ideas, pero también en mi libro le estoy poniendo un apartado de esas fuentes de ideas, es nuestro conocimiento previo. ¿Por qué? Porque ya tenemos cierta experiencia. Y entre más experiencia tenemos, podemos tener ideas más sustentables, podemos tener ideas más relacionadas con lo que queremos. Bien, pero posteriormente también esa idea debe de ser discriminada. Sí, también tenemos que quitar ciertas ideas que no nos sirven. Fíjense aquí, la primera que les pongo es, cuando no cumplen el objetivo, no nos sirve. Esa idea principal o eso, lo que nosotros buscamos, pues automáticamente lo discriminamos. Pero cuando hablo de una discriminación, vamos a tener dos parámetros cuando hagan sus investigaciones. Siempre tengan dos parámetros, algo que me sirve y algo que no me sirve. Lo que no me sirve de mi lado izquierdo, lo que me sirve del lado derecho. Pero lo que estoy colocando del lado izquierdo, pues lo tiro, no. Déjalo resguardado. Pero ese resguardo tiene que ser muy minucioso, tiene que ser muy purificado para que en algún momento, eso que en algún punto nosotros pensamos que no nos iba a funcionar, lo podemos extraer y volverlo a incorporar como un elemento útil. Pero también la experiencia de los intervinientes, como ya se los he mencionado, esa experiencia nos dice, ¿sabes qué? A mí ya me funcionó este elemento, vámonos por este lado. Y que ahorita cuando estoy hablando vámonos de este lado, vámonos de aquel lado, van a entender el por qué. Ahorita a lo mejor puede ser un poco confuso. Posteriormente, cuando no fortalece un proyecto o cuando no nos da el resultado dentro de la hipótesis que estamos buscando, también lo tenemos que discriminar. ¿Sale? Pero cuando tenemos el verdadero objeto, ¿qué es lo que queremos buscar? ¿Qué es lo que queremos obtener de nuestra investigación? ¿Sí? Es, punto número 1, conoce el hecho a investigar. Vuelvo a repetirles, si nosotros no conocemos al 100% lo que vamos a investigar, no podemos realizar nada, no podemos avanzar, porque siempre vamos a estar, me falta la fecha, me falta el testigo del tío, me falta el testigo del sobrino, me falta el testigo de doña Juana que estaba viendo cuando dispararon. Entonces, todos esos elementos siempre me van a hacer falta, pero no nos vamos a dar cuenta que nos hacen falta, ¿por qué? Porque no tenemos el conocimiento. ¿Sale? Bien, vamos a ir más adelante.
Punto importante, cuando yo les pongo esta nota, fíjense la importancia. No adoptar posturas sobre el hecho sujeto a estudio. ¿Qué quiere decir esto, chicos? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que vamos por la carretera y vemos un accidente, lamentablemente, vemos un carro volcado, vidrios, vemos otro carro que está impactado, vemos derrapones y automáticamente el que va manejando, fíjate cómo venía a exceso de velocidad, ve aquí el derrapón, ya chocó y empezamos a hacer una idea de lo que supuestamente pasó. Y lo peor del caso que cuando empezamos a involucrarnos a esa investigación, seguimos con esa idea. Pero es un grave error. Nosotros no podemos adoptar criterios de algo que nosotros todavía no investigamos. Es algo muy confuso, chicos. En verdad es muy confuso, pero también es muy necesario que se los diga que no debemos de adoptar posturas de algo que no conocemos. Bien. Para hacer una acotación, si me permitís. Sí, adelante. Termina siendo una pregunta también para vos, porque nosotros tenemos que hacer analizar las ideas, hacer una reconstrucción conceptual para llegar a una conclusión. Y para eso tenemos que ir tomando distintas posturas. Pero no obstante ello, el Ministerio Público Fiscal, encargado de la acusación, empieza a tomar una postura inicial de que esa persona imputada, que lo están señalando como un supuesto autor, es el que participó. Entonces, inicialmente toma la postura cuando hace la fijación del hecho de que tal día, tal hora, en determinado lugar y con determinada circunstancia, esa persona cometió determinada circunstancia fáctica, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer para el Ministerio Público para no tomar una postura tan cerrada cuando ellos son justamente un órgano que acusa? Bien, fíjate que es una pregunta muy compleja, Federico. Fíjate que sí, pudiera decir que llega a ser hasta compleja la respuesta. Sin embargo... Mientras tanto, si te parece a vos, mientras vos estás hablando, yo voy a activar el chat para ver qué van opinando los alumnos respecto a esa pregunta que yo hice, y de última lo complementamos. Pero dale, seguí desarrollándolo. Sí, fíjate que esa pregunta que me realizaste, muy, muy buena. Cuando decimos no adoptar, la fiscalía normalmente o tiene a mal realizar que hace suyo los problemas de la acusación. En vez de realizar una investigación previa, agrupar el delito, recordemos, o siempre lo he puesto de esta manera, un delito, un fenómeno social es un rompecabezas. Tenemos un elemento, segundo, tercero, tenemos 1000 elementos que van a contemplar o van a conformar ese delito o ese estudio. Pero para poder decir efectivamente fue una violación, efectivamente fue un homicidio, bueno, ya tuve que estructurar, sí, ya tuve que hacer una síntesis, no un análisis, una síntesis de esos mismos elementos para decir, efectivamente, señor juez, bajo estos elementos que le estoy aportando en este momento, que ya investigué, ya hice, ya estructuré y ya determiné, por esa razón, quiero que se vincule a proceso. Bueno, pero existe otro elemento que es lo que nosotros hacemos como peritos de defensa. Bueno, bajo estos elementos, ¿qué crees? Pues el balístico, pues no tiene los elementos básicos por estos elementos. Y empezamos a hacer que a desvirtuar, y lógicamente el perito de parte no nada más se dedica a desvirtuar, tiene que aportar. Lo hizo mal y lo que realicé, esto es el resultado bajo esta técnica, tecnología demostrativa de lo que en realidad pasó. Y más adelante vamos a ver un caso de un homicidio que es muy interesante. Hace 2 años llevé este asunto, se me hizo muy interesante y creo que es uno de los dictámenes que más me han aportado por las características y las variables que se han estado dando, y también muy acertadamente a lo que tú me dices, ¿por qué la fiscalía, cómo le hace para no tener esa postura de acusación de manera propia? Pero eso es por
de una manera personal, no es por una manera metodológica, porque metodológicamente lo pueden realizar. Sin embargo, la estructura y la capacitación que llevan los fiscales no les permite realizar esa individualización de los elementos. No sé si Claro, queda... me quedó muy bien, pero solo como agregado, por también la pregunta que hicieron los chicos, es Sí, que la fiscalía siempre tiene que ser objetiva, pero a su vez va a ser parcial, ya que justamente es un órgano acusatorio, pero nunca tiene que perder la objetividad en el análisis de la prueba que le haga claro. perder justamente su norte y que no vayan más allá de los derechos del imputado. Quiero comentarle también a los chicos, porque algo que me había olvidado de decir en el inicio, es que al final se le va a dar, además de la posibilidad de adquirir el certificado, un link para inscribirse al próximo seminario gratuito que va a ser la semana que viene. Justamente el día martes, en el cual vamos a hablar sobre el perito de parte. La investigación criminal va a tener dos bloques. En el primer bloque va a ser una entrevista con un perito destacado, en el cual vamos a indagar sobre la inserción laboral, cuánto se cobran las pericias, sobre los colegios de criminalistas para establecer honorarios mínimos. Vamos a hablar sobre los obstáculos para insertarse y cuáles fueron, que nos den consejo en base a su experiencia. Y el segundo bloque va a ser la transmisión de un caso criminal resuelto, que ha sido su mayor logro, explicando cuál fue su función en el caso para lograr esclarecer el hecho delictivo. Se va a entrevistar a 4 profesionales, va a durar desde el martes hasta el viernes, y va a acreditar 8 horas cátedra, ya que cada jornada va a tener 2 horas cátedra. Y respecto al tema de la certificación de este ciclo, la opción que tienen ustedes de tener 5 certificados gratuitos y pagaban 5 se vence hoy, ¿sí? Entonces, aquellos que hayan pagado un certificado y quieren 4 más, o que hayan pagado 3 certificados y quieren 2 más para obtener los 5 gratuitos, les pido por favor que se contacten al WhatsApp que le acabo de dejar aquí para que se saquen todas las dudas, y si quieren adquirir estos 5 certificados gratuitos, recuerden que pueden ver las clases grabadas. Así que, bueno, te dejo la clase para que puedas seguir y si es posible. Gracias, Federico. ¿Alguna pregunta que hayas observado en esta apertura del chat? Sí, hablaban básicamente de la objetividad Ok, del fiscal, ¿sí? Y por eso justo me pareció que podía ser importante aclarar que siempre es objetivo, pese bueno, que estamos hablando de que es parcial. claro, claro, bien, bien, bien. Bien, y algo muy importante para tener esta idea, o este fundamento de la idea, es siempre ocupar esas preguntas fundamentales de la criminalística, que quiero suponer que todos ya se las saben, son universales, del qué, cómo, cuándo, dónde. Pero bien, aquí, ¿por qué se debe de delimitar las interrogantes? Aguas con esta definición, chicos. Delimitar no quiere decir que voy a decir, voy a quitar o voy a limitar ciertos aspectos de mi pregunta, ¿sí? Delimitar tiene un sinfín de elementos, pero sobre todo uno de los recursos para que ustedes puedan hacer una buena delimitación, tienen que basarse exclusivamente en los elementos fácticos, modo, tiempo y lugar. Si no, o más bien dicho, si la delimitación no lleva esos elementos, de nada nos va a servir. Bien, tenemos estas preguntas de oro, estas preguntas universales, que siempre nos las han enseñado que son la respuesta a todas nuestras investigaciones. Sin embargo, lamento decirles que no es así. Nos dan un parteaguas, sí, nos sirven para dar idea o nos sirven para estructurar nuestras interrogantes del planteamiento del problema, ¿sí? Pero fíjense, el qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde, con qué y el por qué nos va a establecer ¿qué? Los elementos fácticos. Bien, más adelante vamos a ver ya la estructura completa. Bien, también estas mismas preguntas que estamos teniendo nos va a asociar a un trabajo multidisciplinario. Y nos puede decir el esquema más básico o la pregunta más básica que normalmente nos enseñan, el por qué. Entonces, es un trabajo que lo realiza posiblemente el criminólogo
el sociólogo, el psicólogo, el psicólogo pediátrica, el psiquiatra. Entonces, todos esos elementos asociativos y multidisciplinarios siempre tienen que estar muy estructurados y delimitados. También la delimitación no nada más son en los elementos fácticos, sino también en las áreas que van a intervenir en el estudio, donde inicia el criminalista, donde termina ese criminalista, pero también donde inicia el perito en balística, también en donde inicia el perito químico, y cada uno de esas limitantes van a estar estructuradas bajo estas preguntas. Pero también, ¿qué es más importante? ¿Puede existir por sí solo un análisis balístico? Me van a decir, perito, sí, efectivamente puede existir por sí solo un análisis balístico. Pero ¿qué pasa con una planimetría para poder entender ese análisis balístico? Pues creo que también es importante. Pero dentro de ese análisis planimétrico, ¿no pudiera existir un análisis criminalístico para que dé mayor sustento a ese dictamen en balística? No, pues sí, también es importante. Pero también no sería importante dentro de ese análisis balístico un análisis químico para poder determinar prueba de rodizonato, prueba de Walker, para poder demostrar dentro de esa planimetría criminalística ese estudio balístico y poder dar una mejor determinación. Pues creo que también puede ser viable. Entonces, es aquí donde existe esa delimitación de elementos de la investigación y también donde nosotros vamos a jerarquizar. Sí, jerarquizar no es nada más que darle valor, qué es más importante y qué es menos importante. Muchos investigadores me van a decir, no, todo es importante. Puede ser que sí. Sin embargo, cuando jerarquizamos, algo tiene mayor relevancia que otras. Entonces, por eso, mi postura siempre ha sido, algo es más importante que otra. O mejor dicho, algo está en función de otro elemento. Una variable depende de la otra. ¿Sale? Y por último, debemos de identificar cuál es nuestro problema. ¿Sale? Chequen esta pregunta y apúntenla igual que la anterior. ¿Cuál es nuestro problema? Y eso es lo más complicado que puede existir dentro de una investigación. Y me van a decir, no, pues es que... ¿Sería posible, disculpa que te interrumpan tanto, pero me parece muy interesante todo lo que estás mostrando y quería hacer un aporte, si puedes volver a la diapositiva anterior. Adelante, Federico. Sí, esa. Fíjense que lo que él acaba de establecer es lo que se requiere para lograr una condena de una persona. Entonces, es lo que está el Ministerio Público obligado a acreditar. Cada una de esas preguntas requiere una respuesta. Entonces, ustedes, como perito de parte, son temas que vamos a ver después en el próximo seminario. Lo primero que tienen que identificar, si ustedes están como perito de parte de la defensa, para colaborar justamente a la defensa del caso, es cuál es la debilidad de la Fiscalía. Y les puedo asegurar que la Fiscalía siempre tiene debilidades. La fijación del hecho inicial en un menos del 10% se repite en las sentencias condenatorias. Entonces hay una lluvia de debilidades y ustedes como peritos de parte tienen que identificar si la debilidad está en el cómo, si está en el con qué, si está en el por qué. ¿Sí? Y cuando ustedes conocen cuál es la debilidad, son los puntos que le van a dar a su defendido o al abogado del imputado para hacer preguntas, estrategias en el interrogatorio o en el contrainterrogatorio. Gracias, seguimos. Disculpa la interrupción. No, gracias a ti. Bien. Pero vamos a tener, ya que pudiéramos pensar que tenemos ya evidenciado o tenemos identificado qué es lo que queremos, a dónde queremos llegar, cuál es nuestro problema, vamos a tener dos elementos. Uno son los criterios y otros son los elementos para poder plantear un buen planteamiento del problema. Perdón la redundancia. Bien. Punto número 1, debemos delimitar el problema de cada uno de los intervinientes.
Entonces es aquí donde dice, el perito en criminalística me tiene que determinar A, B y C para que el perito en balística me determine C, D y E. Y así sucesivamente, cada uno de los elementos intervinientes en la investigación tenga bien delimitado dónde inicia y dónde termina. ¿Y de qué depende cada uno de esos elementos? ¿Sí? Bien. Punto número 2, tiene que relacionar variables. ¿Cuántas? Las que sean. Espacio, temperatura, lluvia, humedad, visibilidad, altura, precipitación, oscuridad, hora, o cualquier variable que pueda existir, posicionamiento del testigo, incluso fíjense bien, porque en el segundo caso que vamos a ver, el testigo es el elemento fundamental. ¿La visibilidad del testigo es una variable? Sí, porque también el testigo tiene elementos que aquí ya no se llaman elementos fácticos, ¿sí? Una declaración, un testimonio, son variables, pero se convierten en elementos indiciarios y circunstanciales que nos van a permitir adoptarlos y poderlos establecer como elementos de variabilidad, modo, tiempo y lugar de lo que está describiendo. Bien, y después de que ya dijimos dónde inicia y dónde termina cada uno de los intervinientes y decir que cada uno tiene cierta relevancia en la variabilidad de los elementos que va a aportar, bueno, pues entonces entramos a establecer una serie de preguntas, ¿sí? Y posteriormente debemos de estudiar, o más bien dicho, el planteamiento del problema debe de estudiar el fenómeno medible y observable. Chequen esto, jóvenes. El planteamiento del problema nos tiene que dar como resultado fenómenos medibles y observables. ¿Sale? Porque al fin y al cabo recuerden que nosotros somos científicos, somos investigadores científicos que no podemos dejar nada a la subjetividad. Bien, ¿y cuáles son esos elementos? Punto número 1, debe de estar delimitado, que ya lo hemos platicado. Bien, punto número 2, ¿sí? Que es la base que estructura el estudio. Fíjense, un buen planteamiento me va a estructurar a dónde voy a llegar. Cuando yo pueda plantear un buen problema, todo el contenido se va por sí solo. No necesito más. ¿Por qué? Porque ya supe a dónde quiero llegar y cómo voy a llegar. ¿Sí? Después tienen que estar involucradas como preguntas de investigación. Justificación del estudio, que ahorita hablamos que es la justificación. Y uno de los elementos que a mí me encanta hablar es la viabilidad de ese planteamiento del problema, que ahorita también lo vamos a tocar. La disponibilidad de los recursos, el alcance del estudio, pero también chéquense, ¿qué consecuencias tiene cierta investigación? Un mal planteamiento tiene consecuencias. Y ahorita les voy a contar por qué. Y por último, ¿sí? Es qué deficiencias puedo encontrar dentro de este planteamiento. Me voy a adelantar un poquito y ahorita nos regresamos. ¿Por qué las consecuencias? Bien, aquí. Les voy a hablar del primer caso y ahorita vamos a regresarnos a toda la estructura. Tenemos el primer caso que vamos a hablar es de una violación tumultuaria. Tenemos 3 imputados que en la parte de abajo lo estamos conociendo como X1, X2 y X3. También tenemos a una víctima, la tenemos como V1. Tenemos una investigación criminalística y tenemos ciertos indicios asociativos y no asociativos incorporados por la fiscalía. Y por la víctima tenemos elementos indiciarios y circunstanciales que ya quedó claro que son ese testimonio que nos va a extraer elementos de tiempo, de modo y el lugar en donde se llevaron a cabo los hechos.
Y con respecto a las pláticas que ya se han tenido, también hablábamos de la veracidad del dicho, que cómo se fue, cómo podemos garantizar que ese dicho haya sido cierto, pero bueno, eso se miden aquí en esos elementos indiciarios y circunstanciales. Entonces les voy a contar qué es lo que pasó directamente con esta víctima. Llega a las 7 de la mañana a su casa, sus papás la empiezan a regañar y manifiesta que fue violada y que por eso sus captores, sus violadores, la habían dejado a esa hora y la habían aventado a una cuadra de su casa. Inmediatamente los papás lo que realizan, la llevan a presentar una denuncia y resulta que X1 era el novio de la víctima. X2 el primo de X1 y X3 era el amigo de X2. No sé si queda claro esa combinación un poquito compleja. Entonces, les dicen, ¿sabes qué? ¿Qué te pasó? Ah, bueno, el elemento indiciario punto número 1, ¿en dónde fue? En la casa de X1. ¿Cuándo? Ayer. ¿A qué horas? A las 9 de la noche. Perfecto. ¿Y cómo pasó? Ah, bueno, pues llegó X1, pues me tomó, me quitó la ropa y me empezó a violar. Ok, pero yo entiendo que X1 me habías dicho que era tu novio, sí, pero fue sin mi consentimiento. Ok. Posteriormente, en ese acto sexual, ese acto violatorio de mi intimidad, llega X2 y empieza a grabar el hecho. ¿Ok? Y después X1 toma la cámara y X2 se convierte en el agresor sexual. Para el último elemento, como ya no tenían condones, se puso una bolsa X3 y con la bolsa empezó también a violentarme sexualmente. Así sucesivamente durante toda la noche fueron violentos sexualmente en contra mía. Bien, entonces, inmediatamente, lo que hace la fiscalía, pues tiene nombres, tiene direcciones de los 3 imputados o los 3 involucrados en este fenómeno social. Pues inmediatamente van, se tardó aproximadamente 2 horas cuando ellos ya estaban detenidos. Pero fíjense nada más a dónde llevan, y aquí es donde vamos a abrir un poco el chat, Federico, si me apoyas, y vamos a realizar la pregunta. Bajo esa estructura de los elementos indiciarios y circunstanciales que manifestó la víctima, solamente contesten sí o no. Tenemos elementos biológicos, científicos, para poder defender a estos imputados, considerando que la investigación criminalística y de esos datos asociativos van a salir positivos, porque ya les hicieron un exudado y encontraron 3 distintos espermas o semen, perdón, para la investigación, fosfatasa, y que en esos 3 elementos, pues lógicamente van a coincidir con estos imputados. Mi pregunta es, jóvenes, ¿tenemos algún elemento de defensa para estos 3 imputados? Federico, si me apoyas para abrir el chat. Sí, te voy diciendo, ¿no? Cintia dice que sí, Melén dice que sí, algunos dicen que no, Mari Carmen dice por el testimonio de la señorita, María Celia dice que no, Raúl, Oscar no, María Carmen no, Janina sí, Rubén sí, Nicole sí, no. Ahí está muy variado, ¿eh? Está casi 50 y Ok, 50 bien. el día. 50 y 50. Ok, pero al fin y al cabo, aquí nos damos cuenta de dónde surge la idea, jóvenes. ¿Sí? Ya empezamos Gracias. a tener ideas, pero esa idea ¿de qué depende? Pues de nuestra experticia, de lo que hemos vivido, de lo que hemos escuchado, de lo que hemos leído. Entonces ya me entendieron de dónde surge la idea, ¿sale? Que eso ya es muy importante. Pero aquí hay otro elemento, que llegan con X1 y vamos a entrar a los elementos indiciarios, asociativos y no asociativos, de los imputados. Y nos dicen, ¿sabes qué? A ver, ¿qué pasó? No, espérame tantito, o sea, es que yo no la violé. Pues es mi novia.
Incluso ella me dijo, pues que si tuviéramos sexo en mi recámara, pero tan es así que está grabado porque yo tengo una tengo un circuito cerrado en donde se puede alcanzar a escuchar que ella me dice que tiene ganas de tener intimidad conmigo. Ah, ok, es muy buen elemento. Entonces aquí ya empieza a cambiar la idea, ¿estamos de acuerdo? Y dice, tan es así que estando dentro de nuestra recámara, pues empezamos a tener besos, acaricias, empezamos a tener intimidad, y ella me propone, ¿qué te parece si me empiezas a videograbar? Quiero que me grabes. Ok, pues lógicamente, pues en una fiesta, con su novia, se sintió animado y empieza a grabar el acto sexual. Pero también ella, dentro de ese acto sexual, le dice, oye X1, ¿qué te parece si invitas a X2 a tener sexo con nosotros? A lo cual yo en primera instancia me negué. Sin embargo, bajo la insistencia que me estaba diciendo y que seguíamos tomando durante ese acto sexual, accedí a invitar a X2 a que pudiéramos tener intimidad. Pero eso no fue todo. Durante una hora que tuvimos sexo los dos con mi novia, ella nos infiere y nos dice que qué te parece si invitamos a X3 a seguir teniendo relaciones. Y mientras eso pasaba, la videograbación seguía activa, seguía grabándose y seguía viéndose todo. A lo cual, pues ya estaban dos, pues no pasaba más que otra persona se fuera a involucrar en este elemento. Y entra X3 en acción y se ven los tres haciendo un acto sexual con esta persona. Bien, ahora viene la segunda pregunta. El video en el cual se ve la invitación a tener sexo y el segundo video que se puede mostrar la actividad sexual en donde fue un acto consensuado y posteriormente fue un acto solicitado por la víctima, pueden ser ocupados en un juicio. ¿Podemos aperturar nuevamente el chat? Sí, claro, ahí te lo abro. Si querés repetir la pregunta para los que están un poco desatentos. Sí, bien, la pregunta es, ya tenemos un video en un circuito cerrado y tenemos un video en una recámara. El video en circuito cerrado donde se graba que la mujer invita y le dice vamos a tener relaciones sexuales, y el video que está dentro de la recámara, pues en el cual se puede demostrar que todo acto fue consensuado y solicitado bajo la situación de la muchacha que estaba solicitando tener sexo con varias personas. Mi pregunta clara es, ¿esos videos pueden ser ocupados como elementos de indicio para desacreditar la culpabilidad de los chicos? La mayoría te está diciendo que sí. Que sí. Ok. Sí, casi todos te dicen que sí, te diría el 95%. Perfecto. Bien, vámonos a regresar nuevamente a este elemento donde estábamos hablando. Consecuencias. ¿Sí? Los alcances de los estudios y las consecuencias de mi planteamiento del problema. Entonces yo, dentro de ese término, porque déjenme comentarles que fue un caso real, uno de los imputados me habla y me dice, ¿sabes qué? Pues necesito que me ayudes, ok. Pero ¿qué crees? Tenemos más elementos de análisis que podemos demostrar. Por favor, ese video no lo muestres. Oye, pero es en el cual, pues se puede visualizar, en el que yo nunca la violé, yo nunca la obligué, no la golpeé. O sea, ella me solicitó, sí, pero tiene otros alcances, tiene consecuencias que van a ser en tu perjuicio de la defensa. Ahora quiero que chequen estos elementos. Quiero que me digan, más bien dicho, cerramos el chat Federico. Sí, ya está cerrado. ¿Querés que lo abra? Bien. No, lo dejamos cerrados. Pero fíjense
la consecuencia de un indicio mal aplicado en un momento no específico, no demostrable. Nos dice en el Código Penal Federal de la Ciudad de México, nos dice, comete el delito de pornografía de personas. Se me olvidó un dato importantísimo, que la chica tenía 17 años. Perdón, nos dice, comete el delito de pornografía de persona de menores de 18 años de edad o de personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tengan la capacidad para resistirlos. Quien produce, obligue, facilite o induzca a cualquier medio o a varias de estas personas a realizar un acto sexual o de exhibicionismo corporal con el fin lascivo o sexuales, reales o simulados. Pero fíjense aquí, con el objeto de videograbarlos, fotografiarlos, firmarlos, exhibirlos, describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en la red pública o privada, telecomunicaciones, sistemas de cómputos electrónicos, ¿sí? O cualquier otro medio de transmisión. ¿Sale? No sé si me entiendan. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué yo les decía, sabes qué? No muestres este video, no es óptimo para tu defensa. Hay más elementos que podemos involucrar que ahorita los podemos platicar. No lo muestres, ¿por qué? Porque en el momento que lo muestres, efectivamente, el juez de control por el delito de violación te va a decir, efectivamente, no te puedo vincular porque no existió violación. Ah, bueno, y salieron inmediatamente. Pero, ¿qué pasó cuando salieron? Los detuvieron por un delito más grave, que fue el de pornografía infantil. Porque al hecho de ser grabada y reproducida, ¿sí? Esos elementos, esos datos electrónicos, ¿qué fue lo que pasó? Ellos mismos aportaron un elemento para poder estructurar un delito mayor al que estaban siendo imputados. No sé si me entiendan, chicos. Bien, algún comentario, si pudieras abrir el chat con este que acabamos de comentar, Federico. Ahí está abierto, chicos, si quieren hacer algún comentario o alguna pregunta, a ver si puede ser abierta. Sí. ¿Qué pasa si aportaban solo el audio? Pregunta Carolina. No existe elemento de viabilidad o no existe elemento de poder comprobar de quién es la voz, porque tenemos que tener más elementos indiciarios que nos puedan llevar o conllevar a decir que efectivamente fue el video de estas personas. Porque al fin y al cabo, recordemos que los indicios digitales como son estos, o más bien dicho, este tipo de elementos documentales, tienen ciertos candados en la aportación de evidencia o en la aportación de indicios. Punto número 2, ¿de dónde lo extrajiste? Ah, bueno, de un video. ¿Y dónde está el video? Es que no lo puedo mostrar, entonces tampoco puedo mostrar el audio. Entonces entraríamos en un conflicto de procesal para poder determinar la autenticidad o la veracidad o la mismidad de ese indicio. Perfecto. Preguntan si al margen del video existía lesiones a la niña. No, ninguna. Ajá. El tema de las penas, ¿cómo serían eso? No sé si vos recordás. ¿Las penas? Sí. Ok, en delitos federales lógicamente se incrementa la punibilidad del delito. Por violación, lo que nosotros estábamos buscando, que el delito de violación tumultuaria, tenemos muchos elementos para aportar. ¿Y de dónde iban a aportar, o más bien dicho, de dónde nosotros íbamos a extraer pues esos elementos de comprobación del elemento circunstancial e indiciario que manifestaba la víctima? Porque en el momento que me dicen pues que fue un acto sexual durante 4 horas, 5 horas de violación, pues lógicamente debe de existir una correlación de indicios, un intercambio que es existente. Esa parte que quiero que la fosfatasa que se encontró es existente y fue comprobable, es decir, que efectivamente la fosfatasa que se encontró en ano, vagina y boca, sí corresponde a los imputados, pero no quiere decir que haya existido la violación por las características lesivas
que pudo haberse encontrado bajo el parámetro que expresó. Una fricción, aunque sea consensuada durante 4 años, 4 horas de que existió el acto sexual, forzosamente tuvo que haber existido una irritación, laceraciones propias de un acto sexual. ¿Qué pasa cuando incorporas una bolsa de plástico? Tuvo que haber sido mayor la lesión, pero también tuvo que haber existido ciertas mordidas, características propias de un acto sexual tumultuario. Sin embargo, la persona solamente tenía en la situación médica una laceración de 0.5 milímetros en labio interno. ¿Qué quiere decir? Pues que no tenía una lesión característica de una violación tumultuaria durante 4 horas del fenómeno. Teníamos, ahora sí, con estos parámetros, les pregunto nuevamente, ahora sí teníamos parámetros indiciarios y aportadores para poder excluirlos del delito de violación sin tener que mostrar el video. ¿Pudiéramos aperturar el chat, Federico? Hola, hola. Ahí están respondiendo. Muchos dicen que sí, la mayoría está diciendo que sí. Sí, ok. Entonces, con este parámetro, siempre tenemos que ir más allá de lo que tenemos a la vista, chicos. Siempre tenemos que ir más adelante. Pero ahora, con respecto a esa punibilidad de una violación tumultuaria que alcanzaba hasta 15 años de punibilidad, se convierte en un delito mayor, pero ya no en un fuero común, sino en un fuero federal que alcanza hasta 25 años de prisión. Entonces se puede convertir en un problema irnos con el primer indicio que decimos, sí, automáticamente, en este video se muestra así, pero en el momento de la reproducción de ese video, automáticamente nosotros, como especialistas, nosotros como investigadores, tenemos que aportar esos datos de conflicto, de las consecuencias de qué es lo que queremos. Entonces, por eso, chicos, es muy importante que ustedes siempre tengan en cuenta qué es lo que queremos. Si queremos demostrar que no violó, pues vamos a buscar todas las alternativas posibles, todas las expectativas. Y cuando hablábamos de trabajo multidisciplinario, bueno, tenemos el criminalista, tenemos, en este caso, hablando del de violación, tenemos el criminalista de campo, tenemos el ginecólogo, sí, tenemos el criminólogo, tenemos el psicólogo. Entonces también tenemos el victimólogo, tenemos muchos elementos multidisciplinarios para saber y estructurar una teoría de qué es lo que queremos. Pero también es nuestra obligación en este método, en estos procesos judiciales que ya estamos haciendo de manera oral, nuestra obligación como peritos es darle oportunidad al abogado que nos contrate de decir que no nada más le vamos a ofrecer un dictamen, no, le vamos a ofrecer una verdadera teoría, los alcances y limitantes de todo lo que vamos a realizar. Bien, pues vamos a seguir. No sé si quedó claro este ejemplo, por qué las consecuencias de nuestro planteamiento es sumamente importante analizarlo previo a plantearlo. Sí, yo creo que lo explicaste muy bien, que quedó bien claro, pero si querés activo el chat para ver si hay alguna consulta. Mientras tanto, le voy diciendo de que ahí le compartí el link para inscribirse al seminario gratuito que empieza el martes. Son cupos limitados, así que solamente inscríbanse, porfa, chicos, aquellos que les interesa realmente y que cree que le puede llegar a aportar valor. Ahí María Carmen dice que sí. Ahí Mariano Coronel hablaba de qué pasa si la chica está diciendo de que tenía 18 años y ellos realmente creyeron que tenía 18 años. Estamos hablando de que existió previo una relación de noviazgo entre el muchacho y esta persona que aproximadamente ya llevaban 6 años de novios. Entonces, imposiblemente ya era imposible justificar esa parte de la edad. Si tenés alguna información de la doctrina canadiense, de algún paper o algo por el estilo, nos sería útil para después tenerlo, para que los chicos los puedan tener.
Claro, sí. De hecho, ahorita, más adelante, va a venir todos mis contactos, que también podemos estar para poderles pasar información más precisa de sus cuestionamientos, para poder aplicarlos más a ustedes. Y lógicamente, las bibliografías siempre son muy útiles, chicos. Siempre son muy sustanciosas. Traer información anglosajona, nacional, es un sinfín de información que siempre es importante buscar las bases y acomodarlas, acentuarlas, dependiendo de la investigación que vamos a hacer. Y también más adelante vamos a ver qué tipo de investigaciones existen con respecto a esos parámetros bibliográficos y cómo nos funcionan esas bibliografías. Vamos, tenemos 10 minutitos más como para después ir cerrando. Te pido, ¿Sí? porfa. Gracias. Okay. Perfecto. Bien, 10 minutos para la conferencia. Sí, para ir cerrando la conferencia. Ok, perfecto. Bien, pues nos vamos con esta parte del planteamiento de cuando es correcto. Fíjense que normalmente cuando llego y les pregunto, ¿saben qué? A ver, pues plantéenme el problema de qué es lo que van a buscar. Y me preguntan, ¿qué pasó? O también me dicen, ¿quién fue? O también me colocan cómo lo hizo. Y así, ocupando las preguntas fundamentales, solamente le agregan un elemento que ellos están buscando, pero eso no es suficiente, ¿sí? Y aquí se los pongo muy claro, este tipo de limitaciones no aportan datos de interés, no nos llevan a ningún lado, no nos dicen absolutamente nada preciso. Entonces, por favor, chicos, omitan realizar este tipo de preguntas porque no nos van a llevar a ningún lado, no nos van a llevar a algún elemento de interés de lo que vamos a buscar. Bien, aquí vamos a ponerles un elemento muy básico, ¿sí? Que nos dice Kerligen, el planteamiento del problema para que sea funcional y tenga una viabilidad de resultados, ¿sí? Debe de estar relacionado. Ya lo platicamos, debe de tener dos o más variables, pero también debe de estar formulado de forma clara, pero que no genere ambigüedad. Oiga, pero en el ejemplo que nos pusiste, ¿qué pasó? No genera ambigüedad. Pasó una mosca, pasó un carro, pasó el tiempo, ¿pasó qué? No estamos ocupando los elementos fácticos para poder definir qué es lo que quiero decir. Oiga, ¿quién fue? ¿Quién fue el que llegó? ¿Quién fue el que tocó? ¿Quién fue el que agarró el arma? ¿Quién fue el que llegó primero? ¿A qué fue te estás refiriendo? Genera mucha ambigüedad, chicos. Y así sucesivamente, entonces, tenemos que tener expresado ese parámetro que no debe de generar ambigüedad. Y por último, que depende lógicamente de la ambigüedad, debe de estar o debe de estructurarse basándose en un objetivo demostrable, ¿sí? Pero sobre todo debe de estar fuera de ¿qué? De la subjetividad. Subjetividad. No debe ser mi aportación, no debe de ser algo que yo pienso, que yo creo. Eso déjenlo. Tengo que demostrarlo objetivamente. La suma de 2 más 2 fue 4 por estos elementos. Punto. Normalmente yo les digo a los abogados, ahí me piden abogados que incluso me dicen, es que yo veo muy delgado tu dictamen. Pues no me lo estás valorando por hojas, me lo estás valorando por el contenido. Y muchas veces debe de haber investigaciones que deben de ser muy amplias, pero también debe de haber resultados que deben de ser muy concretos. Y nosotros debemos de ser capaces de poder ofrecer estos. Bueno, muchas veces entre menos demos es más. ¿Sale? Bien, vamos a irnos un poquito más rápido para entrar al al segundo caso, que ese es el más importante que quiero mostrarles. Bien, esta parte lo vamos a brincar y posteriormente la presentación va a estar activa. Sí, ¿verdad, Federico? ¿La puedes Sí, va a mandar? quedar grabada, va a quedar grabada. Aquí ya que quede. Aprovecho para decirle que mañana les llega la grabación del día 8 y el día 9, las dos juntas. Perfecto. Ok, sí, para que ustedes lo puedan visualizar y plantear con un poquito más de calma y poder entrar al tema que nos lleva, en donde vamos a agrupar todos esos elementos. Y la justificación, que es lo último que vamos a hablar de teoría el día de hoy, no es nada más que exponer las razones
que motivaron llevar a cabo dicha investigación. Pero ¿qué razones nos llevan? Pues el elemento fáctico, el elemento probatorio y a su vez cómo encuadra esos dos elementos en los elementos jurídicos dentro de su país. ¿Sale? Bien. Aquí esta parte ya lo vimos. Vamos con el caso número 2. Tenemos a un imputado de un homicidio. Y me dicen, bueno, ¿por qué un testigo es el más importante que tú estás poniendo en tu presentación? Bien, dice el testigo. Me dice el imputado que ya mató a la víctima. Y la mató con una serie de cuchilladas que le dio en el cuello dentro del baño de su casa. Que ellos estaban dentro de su casa, lo agarró cuando estaba en el baño, le empezó a cortar el cuello y posteriormente lo apuñaló. Pero yo con el miedo que tenía, me pidió por favor que limpiara la sangre del lugar. Entonces agarré un pantalón de mezclilla que tenía ahí viejo y empecé a limpiar el baño, que está conformado de una loseta, de un material liso, y cuando esta persona lo mató, lo sacó al patio. Y cuando lo sacó al patio, pues también dejó manchas y también lo estuve limpiando con ese pantalón de mezclilla. Y ya después de que terminé de limpiar toda la sangre que dejó esta persona, que tiene varias cuchilladas en el cuello y en los brazos, lo enredé y lo enterré en un espacio, en una tierra que está atrás de la casa. Bien. Fíjense todos esos elementos indiciarios que manifestó el testigo, que fue por lo que lleva a la detención de esta persona. Entonces, aquí hay 3 elementos que vamos a estudiar. Uno, que es la investigación del lugar, los cuales pues, el baño y el pie fueron los hechos. Entendemos que dice que existe un traslado y que puede existir un indicio que pueda decir que el indicio A se trasladó hacia el punto B, pero que me dejó un rasgo, un trazo, me dejó llegar a un el lugar del hallazgo. ¿Qué es el lugar del hallazgo? ¿Cómo fue en otro lugar donde fueron los hechos? Posteriormente, tuvimos ciertos problemas para esta investigación. La intervención en el lugar de investigar, ¿sí? Los elementos técnicos de los peritos oficiales que tardaron demasiado en aportárnoslos, ¿sí? Y la pertinencia de la prueba, que también vamos a entrar a otro elemento que es procesal. Aquí en México, los fiscales normalmente aportan, dicen, bueno, la pertinencia de la, o sea, la pertinencia como, ¿a qué quieres ofrecerme? ¿A qué quieres demostrar? Eso no te interesa para nosotros querer hacer la prueba, porque al fin y al cabo, les voy a presentar el lugar. La fachada de la casa. Como tal, podemos ver y observar que en el punto del acceso ya está violentado. Este rompimiento de la puerta realiza para tratar de entrar y hacer sus actos de, porque de esa manera podemos estar. Bien, entramos al patio, como podemos ver, donde se visualiza en el fondo de su... ¿están viendo mi cursor, perdón? Sí, se está viendo. Te pido que hables un poquito más despacio Okay. porque el audio se empezó como a cortar, se ve que tu señal ha bajado un poco. Vemos si sigue igual, si llega a seguir igual, Bien. reconectamos, tocas F5 y pones de vuelta la presentación. Vamos a hacer una prueba más. Ok. Bien, ¿ahí me escuchan bien? Se escucha, pero vamos a ver cómo sigue. Bien, perfecto. Donde está el cursor, aquí fue donde el pantalón y donde fue hechos es en este acceso de la puerta y donde limpió fue este piso, en este patio, donde se supone que limpió con un pantalón de mezclilla. Bien, estamos viendo de
frente en este punto el baño, en donde hace referencia a que mataron a la víctima, un acercamiento. Es muy importante, quiero que visualicen este tipo de conexión. Les pudiera todo el gráfico, que toda la habitación se encuentra en estas características, porque la hora que manifiesta el testigo fue a las 10 de la noche, que se llevaron a cabo, que estaban teniendo una reunión y estaban jugando juegos de azar en este lugar. Entonces, lógicamente va a decir, bueno, no tiene tanta importancia la electricidad, pero cuando dicen, estamos jugando juegos de azar en una casa que está en obra negra, pues lógicamente no tendría sentido, ¿no? Pero eso más adelante lo visualizamos. Es un baño completamente pequeño, tiene unas dimensiones de 1.20 por 1.20, como se puede visualizar. Y nos vamos al lugar de hallazgo a 900 metros de esta casa, en dirección hacia el norte. Un acercamiento, ¿sí? Quiero que visualicen, por favor, quiero que visualicen esta dispersión de la milpa, cómo está ubicada. Y fíjense nada más que aquí en lugar del enlace, si existió un arrastramiento del punto A, que es el lugar de los hechos, a este lugar de hallazgo, el fenómeno, fíjense bien, esta parte, el fenómeno existente de la introducción de este cuerpo, la milpa tendría que tener un fenómeno introductorio. Las milpas deberían de estar hacia adentro y no hacia afuera, como lo estamos visualizando. ¿Sale? Tenemos el acercamiento. Sí, que es lo que están encontrando. Los peritos oficiales voltean el cuerpo y ven que está maniatado la víctima. Pero encontramos estas características. Encontramos tres tipos de cortes. Uno, como lo podemos ver en la parte superior izquierda, que es una herida cortante. Posteriormente, en la superior derecha, es una herida punzante, o sea, que penetró como tal, y puede generarse un cierto conflicto en decirme, bueno, la primera puede generar la segunda, sí, sí pudiera, pero al fin y al cabo tienen características distintas de lesión, no de agente que lo realiza. Y la tercera, quiero que vean este fenómeno. Tenemos una herida completamente corto, contundente. Las primeras pueden ser ocasionadas por un cúter, por un cuchillo de cocina, pueden ser por una navaja de esas de Rambo, si se las pueden ubicar, como esas, pero la tercera imagen, la que estamos mencionando como corto, contundente, estamos hablando de un material, o más bien dicho, de un agente mecánico completamente distintos al de los primeros, que no puede coincidir. Entonces, estamos hablando de dos agentes mecánicos, ya no nada más de un elemento. Bien, como podemos ver, quiero que visualicen estas características, estas lesiones, estas abrasiones que pueden ser concordantes directamente con la hojarasca que se encontraba en ese lugar. Estas lesiones igual que son punzantes, cortocontundentes. Pero entonces yo me di a la tarea, no quedé conforme con lo que me daba y le dije al abogado, ¿sabes qué? Permíteme o solicita que yo pueda visualizar al interno para saber pues su conformación, porque estamos viendo que el cadáver pues no era una persona, era un trabajador de albañilería, pues tiende a ser muy, muy fuerte, muy masivo en cuestión fisiológica, pues para que una persona haya realizado este acto. Cuando voy, me doy cuenta en esta toma fotográfica, como lo pueden ver, que existe una deformación de su espalda, en sus hombros, y también, si pueden visualizar en la parte inferior donde ven sus manos, esa deformación es visible al momento de alcance, incluso si pueden visualizar, la masa muscular del brazo derecho es diferente a la del brazo izquierdo. Es importante destacar que el agente mecánico y que causó las lesiones, todas las lesiones son producidas de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.
y lógicamente también de frente hacia atrás. Esto quiere decir que lo realizó una persona derecha, una persona que ocupa su mano diestra para poder realizar esta motricidad del agente mecánico. Entonces le pregunté, pues, o sea, me empieza a generar conflicto que una persona con esta masa muscular y esta deformación, pues pueda haber causado. Entonces empiezo a investigar motrizmente qué le pasó y me doy cuenta que trae una cirugía de un accidente que tuvo aproximadamente 15 años, que la motricidad solamente la puede obtener en el dedo pulgar y el dedo índice y el dedo medio. Siempre y cuando pueda obtener una apertura no mayor a su 60%, que quiere decir que un vaso no lo puede apretar. Ahora bien, solicito la intervención de un traumatólogo y me da este resultado, que esta persona tiene incapacidad en la fuerza motriz de los dedos meñique y anular y medio de la mano derecha, solamente teniendo respetada la motricidad de los dedos pulgares e índice. Perdón, yo me equivoqué, ¿eh? Esta es una conclusión específica, me pasé por un dedo, en una manera de pinza, que solamente los dos dedos pueden hacer uso, pero también en un porcentaje muy bajo. ¿Sale? Es aquí lo que yo les quería mostrar del trabajo multidisciplinario. Ok, le aviso a un traumatólogo que intervenga, ¿sabes qué? Tengo esta duda. ¿Esta persona puede realizar un acto motriz? No, no puede. Ah, ok, perfecto. Ya tenemos un elemento. ¿Y lo incorporo? Sí, lo incorporo. ¿Y vamos a solicitar un peritaje? Sí, vamos a solicitar un peritaje. Pero también tenemos el dato de la intervención de los peritos oficiales. Entonces, el perito oficial interviene un día después, que se supone que hicieron limpieza con un pantalón de mezclilla dentro del baño y encuentra una mancha, un residuo biológico, ¿sí? Y hace la aplicación de la técnica llamada luminol, que quiero suponer que ese es internacional, todo el mundo la conoce, que es la aplicación de un residuo que al momento de oscurecerse va a hacer una luminiscencia de color morado y podemos identificar que existen rastros biológicos. Pero en esa prueba, ¿qué creen que encontramos? Una prueba, o más bien dicho, un indicio biológico de solamente 0.5 milímetros de manera estática. Ahora bien, si asociamos que existe el tipo de característica de las lesiones y solamente en el lugar de los hechos, considerando que existió 2 herramientas y solamente encontraron estos elementos. Bien, Federico, si me pudieras aperturar el chat, vamos a realizar una pregunta. La pregunta es la siguiente. ¿Ustedes cómo consideran que encontrarían los rastros o las manchas de sangre o las salpicadurías de sangre dentro de un lugar tan pequeña? Y creo que tú, Federico, nos pudieras aperturar también más bien dicho, ampliar ese tema tú como especialista técnico, ocupando la tecnología que tienes a tu alcance, bajo estos rasgos sanguíneos en un lugar con las lesiones que se producen. Bueno, ahí vemos que dice la gente. Mara Coronel dice, brillaría todo, en toda la habitación, techos, paredes, puertas, varias manchas de sangre, luces forenses, salpicaduras en las paredes, en el resto del piso, habría muchos lugares con resto, en toda la habitación. Es correcto. Es correcto, sí, y digo, tú como especialista, Federico, también te puede ser que ese tipo de lesiones en cuello, como lo pudimos ver, esas perforaciones por el torrente sanguíneo que se genera, es muy llamativo, es muy explosivo esas lesiones que se producen, pero también estamos viendo que tiene lesiones en brazos, en piernas, quiere decir que tuvo un mecanismo y un sistema de forcejeo, o sea, tuvo interacción. Entonces, cuando entramos a esta investigación, nos damos cuenta de que el elemento indiciario que manejó el testigo, que fue el por el cual se imputa a la persona detenida, pues nos damos cuenta que no genera esa convicción. Ahora bien, si vemos
que el pantalón de mezclilla no es un material completamente absorbente. Y también invitamos a un químico, a un diseñador de telas, que nos diga cuál es la característica de la mezclilla para poder absorber. Entonces, el rastro biológico de la sangre, pues puede perdurar. Yo he obtenido pruebas hasta de 10 años. Entonces, de un día para otro, lógicamente no pudo haberse borrado esa prueba, siendo que de esta manera, ¿qué fue lo que buscamos? Desacreditar completamente y objetivamente, pero sobre todo científicamente, en un aspecto químico, en un aspecto estructural de textiles, que posteriormente nosotros hicimos la aplicación de rodizonato y de Blue Star en ese lugar en donde ya nos encontraron rastros para decir que efectivamente esta persona no pudo haber realizado un mecanismo de agresión en contra de la víctima. Punto número 1, porque sus características motrices y fisiológicas no le permiten. Punto número 2, el lugar de los hechos que manifestaron no corresponde al lugar de los hechos reales. Y el lugar de hallazgo tiene las características propicias para haber sido el lugar de los hechos. Entonces, completamente desacreditamos al único testigo que manifiesta haber visto los indicios reales. ¿Sale? No sé si me quedó claro, Federico, esa parte. Quedó muy claro y creo que todos lo entendieron por los comentarios que estoy leyendo. Ok, Y sí, vamos a terminar 5 minutitos más ya para concluir, Federico. En verdad, discúlpame la problema, amplitud dale, y la extensión. sigamos porque están todos muy interesados con las preguntas que hacen. Sí, gracias. Bien, ahora, el perito debe determinar bajo los principios de la criminalística. Esto es sumamente importante. ¿Qué se usó? ¿Qué produjo? ¿Qué intercambios existen? La correspondencia para poder determinar una probabilidad y una certeza de los hechos, ya sea para la acusación o ya sea para la defensa. Que quede claro. Bien, aquí les voy a dar un ejemplo muy claro. El principio de uso, ¿qué se usó? Un cuchillo, ya lo sabemos. Usamos ya sea un agente contuso, un agente cortante, o un agente corto contundente, o un agente punzante. ¿Qué produjo? Bueno, una serie de lesiones que ya pudimos determinar. Fíjense, esta palabra va a ser muy importante, ¿eh? Pudimos determinar que existieron 2 agentes vulnerantes, un agente cortante y un agente corto contundente. Pero posteriormente, ¿qué intercambio existió? ¿Existió intercambio en el lugar que refirieron o en el espacio físico que refirieron como lugar de los hechos? No, no hubo intercambio. Esa gota estática no me puede decir que con eso vas a sustentar tu teoría, fiscalía. Pero, sin embargo, ¿recuerdan las laceraciones que vimos alrededor del rostro de la víctima? Son, ¿con qué creen? Correspondiente de características con estos elementos, estas características de hojarasca, que existió fricción. ¿Qué quiere decir? Que una persona no pudo haber sido trasladada porque las lesiones que fueron producidas fueron en vida. Y cuando fueron en vida, fueron dentro de ese lugar, porque no existió transitoriamente un traslado de un lugar al otro de la víctima. Por último, existe probabilidad que el dicho del testigo que acusa a esta persona y donde basan toda la teoría de la fiscalía, ¿existe probabilidad del hecho? No. Entonces, por ende, ¿existe certeza científica de lo que nosotros expresamos? Sí. ¿Cuál fue el planteamiento? Decir exclusivamente que sí, que el perito determine si las funciones motrices del imputado pueden ser características de las lesiones que presenta el hoyo occiso. ¿Sale? Posteriormente, vamos a hablar del marco teórico, que nos lo vamos a brincar. Es sumamente importante porque el marco teórico nos va a llevar, muchas veces nos dicen que el marco teórico solamente es la parte bibliográfica, y no, para nada, pero aquí va a estar en la presentación, lo van a tener, ustedes ahí les va a decir la importancia, y posteriormente, si gustan, podemos ampliar un poco más el tema sobre el marco teórico. ¿Qué tipo de investigaciones pueden hacer? Explorativa, descriptiva, correlacional, ¿sí? Y explicativa.
Cada una tiene sus funciones. Normalmente mis dictámenes, al momento de realizarlos, están en conjunto, son explorativas porque me involucro y voy, investigo. El nuevo sistema me permite a mí hacer actos de investigación, lógicamente bajo el respaldo de la defensa, ¿no? Descriptiva, ¿por qué? Porque busco especificar propiedades importantes de ciertas características o de los fenómenos que voy a buscar. ¿Correlaciono? Claro que correlaciono. Lugar, tiempo, modo, forma, lugar, y los tengo que correlacionar, pero sobre todo lo tengo que explicar. ¿Por qué? Porque voy a dar la explicación científica de cada uno de los fenómenos. Y por último, jóvenes, todo dictamen tiene que estar basado en conclusiones basadas en taxonomías. ¿Qué son las taxonomías? Pueden encontrar la taxonomía de Marzano, taxonomía de Bloom. Normalmente son ocupadas mucho para procesos de investigación o procesos de aprendizaje. Sin embargo, a mí me funcionaron bastante bien al momento de que yo las apliqué a mis dictámenes. ¿Por qué? Fíjense en la parte de abajo, en la parte inferior, estamos teniendo como base de todo el conocimiento de algo. ¿Sale? Es el punto número 1. Tengo que conocerlo. Punto número 2, tengo que comprenderlo. Pero para la comprensión debo de tener cierto conocimiento. ¿Sale? Pero punto número 3, tengo que hacer una aplicación de un método. El conocimiento y la comprensión no me llevan a un proceso metodológico, pero la aplicación sí me lleva a un proceso metodológico, que es el analizar, que es desfragmentar, ya lo platicamos, que es desfragmentar y analizar cada elemento de manera indistinta. Pero ya que lo deshice, ya que lo rompí, ¿qué creen que tengo que hacer? Lo tengo que volver a juntar, porque no lo puedo dejar separado, es como un motor. No me pueden sobrar piezas, no me puede sobrar un tornillo porque algo se rompió, algo no va a funcionar. Lo tengo que desarmar y lo tengo que volver a armar con la única función de que la conclusión siempre tiene que ser, estoy determinando que el color azul fue por estas características, la salpicaduría de la sangre fue por estas características, la lesión la determino que fue bajo esta mecánica de hechos, el proyectil viajó y lo determino que viajó por esta medición y por esta estructura. Yo no puedo concluir solamente conociendo, yo no puedo concluir solamente teniendo un conocimiento previo de los hechos. Entonces, chicos, con esto terminamos. Y quiero, por favor, agradecerles, por favor, su paciencia y el tiempo extra que me pasé. Por favor, Federico, discúlpame y agradeciéndote de antemano todas estas oportunidades. No, por favor, antes de concluir, me interesa mucho leer tu libro. Quería Gracias. saber a dónde puedo conseguirlo. Bien, hay dos puntos que podemos tener. Podemos hacer la entrega lógicamente, de manera por envíos internacionales. Hablé ayer con mi casa editorial, que pueden entrar a la casa, se la estoy publicando, seguridadydefensa.com.mx. Hay un apartado de libros y de catálogos en el cual pueden visualizar mi publicación. Entonces, ahí lo pueden ver, pero no lo pueden descargar. Eso es una de las partes que tenemos. Sin embargo, si en los contactos que tienen, el contacto que están teniendo de WhatsApp, ese es de un servidor, lo único que les pediría, su ubicación, su nombre, lógicamente país, nombre, código postal, muy importante que me envíen su código postal, para que de esa manera les pueda hacer llegar un libro, si me lo permiten, autografiado y personalizado, y con un regalo que no sabemos de qué tipo de texto les pudiera enviar la casa editorial en la cual estoy. Entonces van a tener dos libros, y lógicamente también les haría llegar el presupuesto por el envío. Estaba platicando con la casa editorial, aproximadamente serían entre 55 y 60 dólares promedio el envío a nivel internacional, ya con el libro, serían los 2 libros o incluso 3, dependiendo cómo esté el stock de las publicaciones, y de esa manera les podríamos hacer llegar toda esta información de la bibliografía que publiqué hace 2 años.
y ya, y lógicamente también estoy por publicar el primer libro que tengo, que es completamente, que es esto lógicamente expresado de una manera conceptual. Y el siguiente libro que ya viene la parte estadística, la parte de la medición del fenómeno, que ya viene muy explicado, que estamos hablando cerca de 800 páginas, perdón, hablando exclusivamente de metodología y aplicación de la metodología, pero en un fenómeno social. Entonces, aquí estamos hablando, es un manual, posteriormente brincamos, que yo espero que este año salga publicado, en este fenómeno hablado aspectos sociales, porque no es fácil aterrizar en un aspecto estructural y objetivo y científico un fenómeno social cuando se tienen tantas variables. Perfecto. Muchísimas gracias, Jairo, por todo. Fuiste muy claro. Los comentarios de los alumnos son muy positivos. Te agradecen mucho tu exposición y la transmisión de tu conocimiento desinteresados. Así que la verdad que me parece que es un tema que da mucho Gracias, para chicos. Pues aquí están los dos. Sí, claro. Sí, claro. Hablando metodológicamente, la metodología de la investigación me ha llevado cerca de los 20 años que llevo como profesionista entenderla. Entonces, lamentablemente en esta hora y media, 2 horas que creo que ya me amplié, es imposible poder aterrizar todo lo que quisiera aportarles. Pero con mucho gusto está la página de internet del despacho, está mi correo, el particular, el de dirección, ese es mi correo personal, así como el celular, es el celular del despacho, en el cual que podemos ir aclarando y, lógicamente, aportando todas sus dudas y irlas aclarando, y no está por demás una tarea, un trabajo, y las personas que están trabajando, ¿sabes qué? Me atoré en esto. Bueno, podemos ampliar la idea, no dar soluciones, porque al fin y al cabo las soluciones no son nuestras, solamente damos ideas, damos aportaciones, la metodología para eso nos sirve, para amplificar qué es lo que queremos demostrar. Perfecto, muchas gracias. Les recuerdo, chicos, que hoy es el último día para poder tener los 5 certificados gratuitos pagando el cupón. Aquellos que están viendo la grabación también pueden acceder al mismo. Así que muchas gracias, Jairo, a toda la audiencia. Será hasta la próxima. Mañana es el último día. Es un tema que a mí me gustó mucho cuando leí las opciones. Es sobre el tema de la poligrafía, pero orientada a la identificación de la importancia de la información. Y nos va a mostrar casuística en Colombia, condenas a partir de su trabajo de poligrafía. Así que bueno, adelante y nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchas gracias a todos. Bye.